Ilovasky trabaja en dos facetas actualmente. Aunque he trabajado en varias tendencias y he hecho algunas que otras intervenciones, ahora estoy trabajando el dibujo y la pintura realista al óleo. Esas dos partes es lo que domina mi trabajo actualmente. Me gusta mucho el monstruo, la deformación. Debe ser porque de pequeño tenía mucha inclinación por las caricaturas, pero de ahí nace un gusto por la deformación que, junto con un trazo muy expresionista, muy descargado, muy desenfadado, me ayuda a crear personajes y ambientes a veces muy oscuros que tienen que ver con el ser humano. El ser humano, para comodidad de sí, ha creado tantas estructuras para poder mantener a ese monstruo encajonado, sin que pueda dejarse ver como realmente es. Me parece que lo ha logrado en cierta forma, donde la razón le ha permitido, pero esas mismas estructuras, al ser, supongo yo, hechas por nosotros mismos, ahora cobran se regresan contra su creador, creo, y ya no podemos manejarlo, ya no sabemos cómo manejarlo. Entonces, el camino parece tener solo una dirección. Y, como decía antes, no es muy fácil, no es muy difícil adivinar para dónde va. Pero me parece que es natural, me parece que lo buscamos y me parece que lo afrontamos diariamente sin darnos cuenta, aportamos diariamente y eso a veces puede ser un castigo para una cabeza pendiente, despierta, curiosa. Y el dibujo en esa circunstancia puede ser terapéutico. Para mí la ópera es importante en mi momento, en este momento, en mi trabajo, porque cruza muchas líneas de pensamiento, de razonamiento, de reflexión que mantengo cuando estoy trabajando. Entonces la obra tiene ciertos puntos que coinciden con lo que mi trabajo pretende hacer, que es reflexionar sobre la actitud que el ser humano mantiene en el planeta, ¿no? En el mundo, aquí y ahora. Aspiro a divertirme mucho, aspiro a aprender lo más que pueda. Siempre también el cine me atrae. Ahora me dedico a lo plástico, no sé en el futuro qué vaya a pasar. He hecho algunos experimentos, como casi todo en mi trabajo hasta acá, en video, y que me llenan mucho, ¿no? Son pequeños momentos de juego extremadamente lúdicos que me llenan. Y espero que con este pretexto podamos hacer unas imágenes muy divertidas.